Ya, listo. Vamos a ver explotaciones web. ¿Sí? Déjenme revisar que está funcionando. Un segundo. Ya. Muchachos, vamos a hacer explotaciones web. Van a ser las mismas que hicimos en clase, ¿cierto? Pero explicadas, ¿cierto? Muy a la rápida, ¿cierto? Porque ya en clase explicamos las dinámicas. Por lo tanto, me voy a centrar más en cómo se hace, ¿cierto? Vamos primero con el E2, ¿sí? Con el ataque de Economic Denial of Sustainability, ¿sí? Que recuerde usted que la base de este ataque es que yo puedo hacer una consulta, ¿cierto? Hacia una página web, ¿cierto? Esta, ¿ya? Entonces yo con esto puedo consultar, ¿cierto? La página web, ¿ya? Y puedo deshacerme del resultado, ¿cierto? Esto. O lo tiro hacia DevNull. Pero sí me interesa ver, ¿sí? Cuánto estoy descargando. Por tanto, W, comilla, porcentaje. No, ¿cómo se hacía el? Ahí. Size download. ¿Cierto? Ahí estoy descargando como 8 megas y medio más o menos. Entonces, la idea de esto, ¿cierto? Es que yo, cada vez que tiro este comando, ¿cierto? Pido 8 megas, ¿cierto? Por lo tanto, lo puedo automatizar. ¿Ya? While true, do. Ahí, ¿cierto? Y lo termino con un done. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Mando muchas consultas hacia la página, ¿cierto? Descargo mucha información y con el tiempo, a partir del tráfico que yo genero, ¿cierto? Empieza a subir la cuenta de lo que el proveedor del servicio tiene que pagar, ¿cierto? Ya. Luego, lo mismo, ¿cierto? Hacia esto hagamos un robo de credenciales, ¿cierto? Por eso vamos a utilizar Nmap. Hay otras formas de hacerlo también, pero vamos a utilizar para este Nmap, ¿sí? Que lo vamos a hacer hacia el Tomcat, puerto 8180, utilizando el script de out, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí trabajando y recuerde, esto lo que hace es recorrer los endpoints, ¿cierto? Buscando credenciales válidas que puedan servirnos para poder iniciar sesión. Entonces, una vez que recorre los endpoints, ¿cierto? Y revisa, me va a devolver aquí un resultado con credenciales válidas si es que las encuentre. Ya, pongámosle pausa al video mientras esperamos. Justo. Me devuelve que en el endpoint de manager, ¿cierto? Hay credenciales válidas, Tomcat. Entonces, ojo a lo siguiente, Tomcat manager, vengo acá, Tomcat, pongo OK y puedo iniciar sesión, ¿sí? Entonces, una vez que está esto aquí listo, ¿cierto? Ya puedo utilizar las credenciales. Me las robé con el script. Entonces, un segundo, 8180. Ahora lo que vamos a hacer es a Tomcat lanzarle un ataque de denegación de servicio, ¿sí? Vamos allá. Voy a venir a MSF console, ¿sí? Y dentro de Metasploit, una vez que hayamos cargado Metasploit, vamos a buscar el que necesitamos, ¿cierto? El exploit que necesitamos, que es de Tomcat. Entonces search Apache-Tomcat. Ahí está, el que necesitamos, ¿cierto? Que es este. Y ahora vienen los 3 pasos que yo siempre les he dicho que hay que utilizar con las herramientas de Metasploit, ¿cierto? Paso 1, cargar. Use 0. Paso 2, configuro. Show options. Y aquí tengo 3 parámetros que configurar, ¿cierto? Que son el destino, la cantidad de tráfico que voy a mandar y el puerto. Tengo que configurarlos los 3, que los 3 necesitan un pequeño ajuste. Entonces, set rhost y la dirección de la víctima.
luego el puerto, set rport, y el puerto en el cual se está publicando el servicio, recuerde, es el puerto 8180, lo sacamos con Nmap en las clases anteriores, y luego set rlimit, y el tráfico que vamos a mandar, 25, correcto, es poquito, así que vamos a mandar 1000. Y ahora que tengo todo configurado, paso 3, ¿cierto? Que es run o exploit, cualquiera de los dos, ¿sí? Lo voy a hacer con exploit, correcto. Con eso empieza usted a correr a ejecutar la herramienta, ¿cierto? Y empieza el ataque de denegación de servicios, que finalmente va a terminar botando Tomcat, ¿ya? Mientras el ataque esté corriendo, ¿cierto? El Tomcat no se va a poder levantar, ¿ya? Luego, ya no vamos a necesitar más Tomcat, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar ahí botado. Y ahora vamos a ir a DBWA, acá, ¿sí? Entonces, usted inicie ese... ¿Qué pasó? Ahí está, ya. Entonces, aquí, ¿cierto? En el portal, ¿cierto? Usted va a poder ver que abajo le está diciendo que las credenciales son admin y password. No las vamos a usar para iniciar sesión directamente. Vamos a hacer un ataque de denegación de servicios a través de Hydra, ¿ya? Para poder acceder a Hydra tiene que salir de Metasploit primero, ¿cierto? Entonces Hydra es una herramienta que nos sirve para hacer ataques de fuerza bruta, ¿cierto? Aquí están las instrucciones de cómo se utiliza, las opciones de configuración, ¿cierto? Los servicios soportados hacia donde ataca, ¿correcto? El link a la documentación, ¿ya? Para que usted lo pueda ver, ¿ya? Entonces, para poder atacar, ¿cierto? La página, lo primero que necesitamos es saber los nombres de los campos que nos van a recibir la información, ¿sí? Entonces, fíjese, yo voy a hacer un A, ¿sí? Luego me voy a hacer clic derecho acá en cualquier lugar, voy a poner inspeccionar elementos, me voy a ir a la pestaña de Network, y aquí en Network voy a tirar el login fallido. Entonces aquí tengo la solicitud por post, y en la solicitud por post tengo los parámetros. Y en los parámetros tengo los nombres de los campos, ¿cierto? Entonces ahora ya puedo interactuar con ellos, ¿ya? Nótese que son con minúscula, no con mayúscula, ¿cierto? Esos son los nombres, ese es el nombre real. Entonces, para poder construir el comando, ¿cierto? Lo primero que necesito es tener diccionarios. Entonces voy a venir al escritorio, voy a crear un diccionario con posibles nombres de usuario, un diccionario con posibles passwords. Create document, empty file, user.txt y pass.txt. Entonces voy a entrar a users. Recuerde, para poder empezar a escribir en esta versión de Kali tiene que presionar la letra A. Y voy a escribir nombres de usuarios, user, admin, administrador, root. Con eso me basta. Guardo. Cierro. Passwords. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password. Contraseña. ¿Cierto? Clave. Con eso me basta por ahora. Ahí tengo los dos diccionarios, ¿cierto? Ya habíamos visto anteriormente la lógica de cómo crear diccionarios. Por lo tanto, ahora los vamos a utilizar solamente. Entonces, comando. Hydra. Con L mayúscula, usted le pasa el diccionario de usuarios. Root. Desktop. Users.txt. Con P mayúscula, le pasa el diccionario de passwords. Root. Desktop. Pass.txt. Ahora tiene que pasarle la dirección IP de la víctima. Esa. Ahí está la dirección IP, ¿cierto? El rhost 192.168.0.150. Ahora el tipo de solicitud es un formulario de post, ¿cierto? Nosotros lo voy a tirar incompleto. Fíjese, espéreme. Ya. Acá tiene los servicios, ¿cierto? Que usted tiene disponibles, ¿cierto? Entonces usted aquí puede buscarlo, porque por aquí andan los nombres de las cosas que se pueden tirar, ¿cierto? Entonces ahí, si usted se fija, está el
HTTP, que puede ser rayos. Puede ser HTTP o HTTPS, ¿cierto? Y puede ser GET, GET, POST, ¿cierto? Y FORM, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Esto sería HTTP, FORM, POST-FORM, ¿cierto? POST-FORM. Y ahora vamos con los nombres de los elementos, ¿cierto? Porque si esto lo tiramos así, ¿cierto? No va a pasar nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice que me faltan el usuario, el password, ¿cierto? Para poder empezar el ataque, ¿cierto? Entonces, entre comillas, yo tengo que poner el endpoint que estoy atacando. ¿Cuál es el endpoint? Este de acá. ¿Sí? Usted lo saca de ahí, lo pega. Oh, no sé por qué me lo pegó así. No copió el endpoint. Entonces lo escribimos a mano nomás. dbwa login.php. ¿Sí? 2 puntos. Y aquí vamos a empezar a ingresar los parámetros. El primer parámetro que vamos a ingresar, nombre de usuario, ¿cierto? Recuerde usted, en los parámetros aquí de la conexión, ¿cierto? Estaba que en el formulario, ¿cierto? Este se llama username, con minúscula todo. Por tanto, username. Y aquí le vamos a poner user. Con eso le estamos indicando que este es el campo que va a recibir el nombre de usuario. Ampersand. Password, porque así se llama, ¿cierto? Password. Y le vamos a decir, ¿cierto? Que este es el campo, ¿cierto? Que va a recibir la paz. Luego ampersand de nuevo. Login, ¿cierto? Que es el último campo, ¿ya? Y es login file, ¿ya? Ahora lo tira. Listo, ¿cierto? Allí le está entregando el resultado, ¿cierto? Donde le está diciendo que de todos los elementos que usted ingresó en el diccionario, ¿cierto? Tiene uno que hace match, ¿ya? Que es con credenciales válidas, que es admin con password, ¿ya? Un solo password válido. Admin password, nos venimos acá, ¿cierto? Admin password, y con eso iniciamos sesión. Listo. Ahora, una vez que usted inicie sesión acá, ¿cierto? Va a poder practicar en estas diferentes pestañas los ataques, ¿cierto? Pero antes de hacerlo, vayas a Setup, apriete el botón que dice Create Reset Database y el botón que dice en DBWA Security, ¿cierto? Baje la seguridad de High a Low. ¿Ya? Partamos por Command Execution. ¿Sí? Esto me va a permitir a mí poder tirar hacia la máquina objetivo comandos que va a tener que ejecutar de forma obligada, ¿cierto? Yo podría hacer ejecutar cualquier comando, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría venir acá al cd root desktop, crear una carpeta que se llame página, ¿cierto? Entrar a página ahora, cd página, ¿ya? Y aquí dentro crear un archivo que se llame archivo.txt, ¿sí? Y esto ahora levantarlo, Python 3 m http server, ¿cierto? Y lo levantamos a través del puerto 80. Entonces ahora yo estoy levantando esta página, ¿cierto? Tal como habíamos visto en el video anterior, ¿ya? Y estoy publicando en la página archivo.txt. Entonces yo puedo obligar a la máquina a consultarlo, ¿cierto? Arroba 192.168.0.100.250, ¿sí? Hacemos un curl y en el curl, ¿cierto? Es un ampersand, ¿cierto? Ahí, curl. Y en el curl, ¿cierto? Consultamos 192.168.0.100. Entonces me va a tirar el resultado,
¿cierto? Y en el resultado yo voy a poder ver ya que me devuelve, ¿cierto?, la consulta hacia la página que yo estoy levantando, ¿ya? Luego, de la misma manera que lo consulto, ¿cierto?, yo podría eventualmente incluso hasta descargarlo, ¿ya? Para poder descargarlo, ¿sí? Dame un segundo. Para poder descargarlo es wget el comando, ¿cierto? Que se va a hacer medio largo, así que no lo va a poder ver entero, ¿cierto? Entonces, el comando va a ser un segundo acá, ¿cierto? Sí, el comando va a ser arroba 192.168.0.150. Esto le vamos a tirar el ampersand para que ejecute el comando. Y el comando que vamos a utilizar va a ser wget para hacer la descarga, ¿cierto? O para que le demos, ¿cierto? El cono era el nombre, ¿cierto? Cono es el nombre que yo le voy a entregar al archivo para descargarlo, ¿cierto? Entonces lo voy a guardar como si fuera, por ejemplo, no sé, actualización, ¿cierto? .ddl. ¿Ya? Ahí, ddl. Luego, fíjese ustedes, ¿cierto? Le voy a dar con un P, la ruta en la cual la voy a guardar. Esto lo voy a guardar en home mcfadmin, ¿ya? Y luego la descarga, ¿cierto? La voy a hacer desde 192.168.0.150.100, ¿cierto? Slash me parece que se llamaba como archivo.txt. Archivo.txt. Entonces lo voy a escribir acá. Arroba 192.168.0.150 ampersand wget, o lo vamos a guardar como si se llamara actualización DL. Lo vamos a guardar en home mcfadmin y vamos a descargar cierto archivo.txt. Ya, entonces si no tuviésemos ningún problema de permisos ni nada similar, ¿cierto? Nosotros deberíamos terminar con el archivo guardado y descargado, ¿cierto? Si no, siempre podemos probar anteponerle un sudo, ¿sí? Ya, ahí está, ¿cierto? Entonces la teoría dice que si yo vengo acá, ¿sí? ls, no está. Un segundo, home mcfadmin, ¿cierto? Sí, no está. Pongámosle el sudo delante. Arroba, aquí está, ¿cierto? Ese, pero le vamos a poner adelante un sudo y vamos a revisar que esté bien, ¿sí? Si no, puede que tenga problemas, ¿cierto? Sudo o actualización.ddl. Saquémosle el nombre. A lo mejor el nombre es lo que está molestando. mcfadmin. Ya. ¿Cierto? Entonces le quitamos esto. Porque a lo mejor cambiarle el nombre nos está dando problemas, ¿cierto? Entonces vamos a ver si ahora ejecuta bien. Veamos. ¿Cierto? Y no está. No puedo ejecutar la descarga, ¿cierto? Pero seguramente problemas de permiso, ¿ya? No nos vamos a meter ahora en eso, pero aquí puedo ejecutar comandos, ¿cierto? Puedo hacer la consulta, ustedes vieron que hice la consulta delante, y aún así yo puedo empezar a sacar información, ¿cierto? Confidencial. Entonces puedo hacer, por ejemplo, un arroba 192.168.0.150, ¿cierto? cat etc fztab, ¿cierto?
y empezar aquí, ¿cierto? A, por ejemplo, sacar información sobre las particiones, ¿cierto? Eventualmente podría haber información sobre archivos, ¿cierto? Que estén guardados en algún directorio, ¿cierto? Y que yo los pueda ver, ¿cierto? Y puedo ir sacando distintos tipos de información que finalmente me puede ser útil. Ya, Fire Inclusion, ¿cierto? Es una vulnerabilidad, correcto, que me permite a mí poder navegar a través de la máquina, ¿cierto? Cambiando la URL que está acá arriba, ¿cierto? Si usted se fija, esto lo que está haciendo es cargar este archivo, ¿sí? Que está en la misma ruta donde está cargada el directorio que se está publicando acá, ¿cierto? Entonces yo podría cambiar esta ruta, ¿cierto? Por ejemplo, poner passwd, ¿sí? Y esto me devolvería la información sobre los usuarios, ¿cierto? O podría, en lugar de eso, hacer un sshd config, creo que era. Aquí, ¿cierto? Y ver distinta información, ¿cierto? Como por ejemplo, la configuración del servicio de SSH, ¿cierto? Por aquí podría haber, por ejemplo, que la autenticación por llave pública está habilitada, ¿cierto? Por aquí podría haber también otra información sensible como que el Password Authentication, ¿sí? También se encuentra habilitado, ¿cierto? Por aquí en algún lado tiene que estar la información sobre si puedo iniciar sesión con el root, ¿cierto? Root, ahí está, permitir root login, ¿cierto? Puedo iniciar sesión con el root, ¿sí? Puedo ir viendo distintas configuraciones y distintos elementos, ¿ya? Luego SQL Injection, ¿cierto? Que son inyecciones SQL, todo un formulario a través del cual yo puedo mandar una consulta de SQL, ¿cierto? Que me permite a mí buscar información, ¿ya? Entonces, las consultas con las que nosotros estábamos trabajando eran las siguientes, ¿cierto? Aquí cierro la comilla. 1 igual a 0. Lo unimos con un select null. Y llamamos el table name from information schema tables, ¿cierto? Donde el table name sea como user. Y terminamos con un gatito, ¿cierto? Gatito. Entonces voy a venir acá, ¿cierto? 1 es igual a 0. No. Derechos de autor. Ya. Entonces, union select null, ¿cierto? Vamos a hacer un table name from information schema tables, donde el table name cumpla con los siguientes condiciones, que sea user algo. Y terminamos con un gatito, ¿cierto? Entonces tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Cierro. Me falta el adelante. Ya. Entonces, si usted se fija, ¿cierto? Yo aquí tengo que los nombres de las tablas, ¿cierto? Tengo una tabla que se llama users, una tabla que se llama users group, users object, user permissions, user groups, users. Entonces, aquí me interesa esta, users. Entonces, ya que tengo el nombre de la tabla, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sacar los nombres de las columnas, ¿sí? Entonces, lo mismo. And 1 igual 0, ¿cierto? Que es esto mismo.
Solo que ahora vamos a sacar un concat donde vamos a meter dentro el column name, es decir, el nombre de la columna. Y de hecho ni siquiera necesito el concate. Lo vamos a sacar simplemente así. Column name from information schema columns, ¿cierto? Donde el table name sea igual a users y gatito. Entonces esto va a ser un igual 0, ¿cierto? Union select null column name from information schema .columns where table name sea como users. Entonces en estos momentos me está devolviendo los nombres de las columnas: user ID, first name, last name, user, password. Y aquí está el nombre de usuario y el password, ¿cierto? Entonces voy a usar esta misma técnica para sacar esos dos campos, ¿cierto? Utilizando la inyección, ¿cierto? Ahora sí, concat. Necesito el username, no, user, ¿cierto? Concatenado con password from users. Gatito. Entonces, cerramos. And 1 igual 0. Unimos con un select null, ¿cierto? Y hacemos una concatenación de user password desde la tabla users, gatito, ¿cierto? Y aquí yo tengo el nombre del usuario y el password. Ahora, este password obviamente está encriptado, no se guarda en texto plano, ¿cierto? Pero de esta misma manera yo puedo ir sacando información de la base de datos, que es información a la que evidentemente yo no debería poder tener acceso. Ya, muchachos, estos son los ataques que vimos en clase, ¿cierto? Así que cualquier consulta que tengan, ya mándenme un correo o algo similar, ¿sí? No hay ningún problema. Y espero que les sirva para que puedan reproducir los casos, ¿cierto?, que necesitan para construir el informe.